En apenas unas horas, Donald Trump ha sido capaz de pinchar el precio del oro en casi un 10% y el precio de la plata en más de un 25%. Pero, ¿cómo lo ha hecho exactamente? Veámoslo. Hace apenas unos días dedicamos un vídeo a analizar cómo el precio del oro y el precio de la plata habían alcanzado sobradamente sus máximos históricos, y explicamos ese fenómeno como consecuencia de la búsqueda de reservas de valor alternativas en un contexto en el que el dólar está perdiendo credibilidad para esa función. Y también dijimos en ese mismo vídeo que, lógicamente, cuanto más subiera el precio del oro y el precio de la plata, más aumentaba el riesgo de un revés de caídas de precios. Pues bien, ayer viernes se produjo la mayor caída de precios del oro y sobre todo de la plata de las últimas 4 décadas. En tan solo un día, el precio del oro llegó a bajar más de un 10%, aunque al cierre de la sesión moderó algo esta caída, y el precio de la plata llegó a descender en algunos momentos de la sesión más de un 30%. Si bien al final de la misma solo cayó un 26%. ¿Y a qué se debe esta fortísima caída del precio de los metales preciosos? Pues obviamente siempre que vemos una caída tan pronunciada de un activo en el mercado, hay que tener presente que se trata de caídas magnificadas por el apalancamiento. En este caso había muchas posiciones apalancadas tanto en oro como en plata, y cuando empieza a caer el precio de estos metales preciosos, se producen los llamados margin calls, las peticiones de margen. Y si esas peticiones de margen no son atendidas por los inversores apalancados en ese activo, en este caso oro y plata, pues entonces se procede a la liquidación del activo que actuaba como colateral, el oro y la plata, y sus caídas de precio se aceleran. Sin embargo, en este caso parece que no ha sido solo un margin call, sino que la magnitud de este desplome del precio de los metales preciosos ha de explicarse complementándolo con otro fenómeno que de manera muy ocasional sucede en los mercados. Es lo que se conoce como un apretón de gamma. ¿En qué consiste un apretón de gamma? Pues imaginemos el siguiente supuesto. Un dealer, un intermediario financiero que suministra liquidez a los mercados, se dedica a comprar y a vender opciones sobre el precio de la plata. Como durante las últimas semanas el precio de la plata había subido mucho, previsiblemente había vendido muchas opciones call sobre el precio futuro de la plata. Es decir, los compradores de esas opciones adquirían el derecho a comprar plata a un determinado precio. ¿Qué significa esto? Que cuanto más suba el precio de mercado de la plata por encima del precio al que da derecho a comprarla la opción call, lo que se conoce como strike price, mayores son las pérdidas latentes de ese dealer, porque tendrá la obligación de vender plata a un precio inferior al que cotiza en los mercados. Por tanto, los dealers, cuando toman una posición muy corta en una opción, por ejemplo, en una opción call, lo que suelen hacer al mismo tiempo es comprar contratos de futuro en plata que actúen de cobertura a su posición corta en opciones. De manera que si sube el precio de la plata sí pierdan por el lado de las opciones, pero como también han comprado futuros de plata, están ganando y compensando esas pérdidas por el lado de los futuros de plata. Y de hecho, esa compra de futuros de plata cuando el precio de la plata está subiendo puede realimentar la subida. Pero, ¿qué sucede si el precio de la plata empieza a caer y especialmente empieza a caer cuando se va acercando el plazo de expiración de las opciones? Pues que entonces el riesgo que están asumiendo los dealers por sus posiciones cortas en opciones call sobre plata se va reduciendo mucho. Si estoy obligado a venderte plata a $100 y la plata está cotizando ahora mismo a 90, pues entonces ya no tengo tanto riesgo de que me vayas a ejercer la opción y de que yo pierda. Por tanto, si previamente había comprado mucha cobertura de futuros en plata, ahora que el precio ha empezado a caer y ha caído por debajo de los strike price de muchas de mis opciones, lo que haré será vender el exceso de contratos de futuro de plata que posea porque ya no los necesito para mantener una cobertura adecuada. Y claro, si cuando el precio de la plata está cayendo empiezo a vender todavía más plata a futuro, pues esa caída se realimenta y se acelera.
Eso es lo que se conoce como apretón de gamma, que al parecer también sucedió ayer viernes en el precio del oro y en el precio de la plata. Sin embargo, claro, ni los margin calls ni los gamma squeeze explican por sí solos por qué el precio del oro y de la plata ha comenzado a caer. Pueden explicar por qué se realimenta tanto esa caída, pero no por qué se produce una primera reducción significativa de precios que active los margin calls y el gamma squeeze. Es decir, cuál fue el disparo inicial que provocó ese círculo vicioso de caídas aceleradas de precios en un solo día. Pues aunque pueda parecer que se trata de una decisión absolutamente inconexa con el comportamiento de estos metales preciosos en los mercados, la respuesta es muy simple y sencilla. Donald Trump anunció ayer quién sería el próximo presidente de la Reserva Federal en sustitución de Jerome Powell. Pero antes de explicar qué ha tenido que ver Donald Trump con este colapso histórico de los precios del oro y sobre todo de la plata, dejadme que os recuerde que si después de estas caídas queréis invertir en oro y plata, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis obtener acceso a más de 40.000 acciones y a más de 3.600 ETFs. Y entre esos ETFs que son accesibles mediante Freedom24, encontraréis ETFs que replican el precio del oro y el precio de la plata. Ese es el caso de, por ejemplo, el iShares Physical Gold, que solo en 2025 cosechó una rentabilidad en dólares de casi el 65%, o del iShares Silver Trust, que en 2025 logró una rentabilidad en dólares de casi el 150%. Si quieres invertir en estos ETFs o en alguno de los muchos otros que son accesibles mediante Freedom24, encontrarás más información sobre esta plataforma pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues la razón fundamental por la que Donald Trump hundió ayer el precio del oro y de la plata es simple y llanamente porque hizo público el nombre del próximo presidente de la Reserva Federal. En unas semanas Jerome Powell dejará el cargo y Donald Trump ya ha escogido a su sucesor, Kevin Warsh. ¿Y por qué la elección de Kevin Warsh ha hundido el precio del oro y de la plata? Pues porque el mercado ha interpretado, ya veremos si con razón o sin ella, que Kevin Warsh no facilitará tanto el endeudamiento del gobierno federal de los Estados Unidos como Donald Trump supuestamente quería. Es decir, el mercado ha interpretado el nombramiento de Warsh como una señal de una política monetaria menos expansiva de lo que se descontaba hasta el momento y, por tanto, en consecuencia, también de una política fiscal menos agresiva de lo que se creía hasta el momento que se iba a producir en el futuro. Si en el vídeo anterior ya explicamos que el descrédito que estaba experimentando el dólar como reserva global de valor se debía a los excesivos déficits públicos del gobierno de los Estados Unidos, unido a la expectativa de que la Reserva Federal, después de que Jerome Powell abandonara su cargo, facilitaría ese endeudamiento a través de tipos de interés nominales por debajo de la inflación, es decir, tipos de interés reales negativos, que ese fue el núcleo del argumento que mostramos en el vídeo anterior, pues entonces, si ahora el nombramiento de Warsh se interpreta como una menor probabilidad de que esto suceda, el apetito, la demanda, el deseo por el oro y la plata se reduce y esa caída inicial se puede ver amplificada, como ya he explicado, tanto por los margin calls como por el gamma squeeze. Dicho con otras palabras, si se terminaran cumpliendo en el futuro las expectativas presentes del mercado, Donald Trump habría hundido indirectamente el precio del oro y de la plata por una buena razón, por una buena política, porque estaría mandando la señal de que en lo que le resta de legislatura empezaría a restablecer el orden fiscal dentro de los Estados Unidos. Si en el vídeo anterior ya dijimos que la fuerte subida del precio del oro y de la plata era un termómetro del descrédito de la solvencia de los Estados Unidos, esta caída del precio del oro y de la plata también sería un termómetro de cómo está mejorando esa solvencia percibida por el mercado tras la elección de Kevin Warsh. Pero desde luego todo esto resulta tremendamente especulativo. No sabemos si Kevin Warsh actuará de manera independiente a Donald Trump y tampoco sabemos si Donald Trump tiene la más mínima intención de restablecer el orden fiscal dentro de los Estados Unidos. De ahí que si durante los próximos meses Kevin Warsh no manda mensajes creíbles a los mercados
de que en efecto no tiene voluntad de establecer tipos de interés reales negativos para así facilitar el desapalancamiento de los Estados Unidos, si eso no sucede y adopta una política monetaria tremendamente expansionista que vaya de la mano de una política fiscal del Tesoro igualmente expansionista como hasta la fecha, pues entonces todas estas caídas del oro y de la plata se revertirán en forma de muy fuertes subidas.